Laila llevaba 3 años limpiando mesas en el restaurante más lujoso de Dubái, sin saber que el arrogante jeque que acababa de humillarla en su propio idioma era el dueño de todo el edificio. Lo que acontece después desafiará todo lo que ambos creían sobre poder, orgullo y pertenencia, y revelará un secreto que conecta sus destinos desde antes de que se conocieran. Una historia que prueba que las palabras correctas en el momento exacto pueden cambiar 2 vidas para siempre, y te hará cuestionar quién realmente tiene el poder en una habitación. El sol de las 6 de la tarde penetraba por los ventanales del restaurante Zafiro Real como cuchillos de luz dorada, iluminando cada superficie de mármol hasta convertir el lugar en algo entre un palacio y un espejismo. Laila Mansur ajustó el delantal negro de su uniforme por 10ª vez en la última hora. Un gesto nervioso que había desarrollado durante sus 3 años trabajando allí. 3 años de sonrisas profesionales y propinas que apenas alcanzaban para el alquiler de su diminuto apartamento en el distrito obrero. Sus dedos, enrojecidos por el agua caliente y los químicos de limpieza, temblaban ligeramente mientras acomodaba los cubiertos de plata en la mesa 12. Cada tenedor tenía que estar exactamente a 2 centímetros del borde del plato. Cada copa debía brillar sin una sola mancha, una sola imperfección, y el supervisor Omar aparecería detrás de ella con esa mirada de decepción que le recordaba dolorosamente a su padre. Mesa VIP en 5 minutos. La voz de Omar cortó sus pensamientos como siempre, áspera y sin matices. Cliente importante, el más importante. Nada de errores, Laila, nada. Ella asintió sin levantar la vista, concentrándose en el reflejo distorsionado de su rostro en la superficie pulida de una cuchara. 26 años, pensó. 26 años, y sigo siendo invisible. Su madre le había dicho una vez que tenía ojos que contaban historias, grandes y expresivos, del color de la miel oscura. Pero aquí, en el Zafiro Real, nadie miraba los ojos de las meseras. Veían uniformes, no personas. El murmullo del restaurante cambió de tono. Era algo sutil, una alteración en la frecuencia del aire mismo, como cuando una tormenta se aproxima al desierto. Laila lo sintió antes de ver nada. El silencio expectante de otros empleados, el súbito enderezamiento de posturas, la forma en que incluso los clientes más arrogantes ajustaban inconscientemente su lenguaje corporal. Entonces él entró. El jeque Rashid Al-Zahir no caminaba, comandaba el espacio. Cada paso de sus zapatos italianos hechos a mano resonaba con una autoridad que no necesitaba alzar la voz. Vestía la túnica blanca tradicional, la taub impecable que brillaba casi tanto como el mármol del suelo, con el bisht negro bordado en hilo de oro cayendo desde sus hombros como las alas de un ave de rapiña. El gutra blanco y negro enmarcaba un rostro que habría sido hermoso si no fuera tan intimidante. Líneas severas, mandíbula cincelada, nariz aristocrática y ojos tan oscuros que parecían capaces de calcular tu valor neto con una sola mirada. 34 años de poder absoluto habían esculpido cada gesto suyo. Se movía como alguien que nunca había conocido la duda, nunca había experimentado el rechazo, nunca había necesitado pedir nada porque el mundo se anticipaba a sus deseos. Laila observó desde su posición junto al bar, conteniendo involuntariamente la respiración. Había visto hombres ricos antes. El Zafiro Real los atraía como la luz atrae polillas. Pero esto era diferente. Este hombre no intentaba impresionar, simplemente era. 3 hombres lo acompañaban, todos con trajes que costaban más que el salario anual de Laila. Todos caminando 2 pasos detrás, como si hubiera una jerarquía invisible pero absolutamente clara en el aire. Uno de ellos hablaba por teléfono en voz baja. Otro revisaba una tablet. El tercero
Simplemente escaneaba el restaurante con ojos de guardaespaldas profesional. «Esa es tu mesa». Omar apareció a su lado. Su aliento olía a café árabe y ansiedad. «Mesa 1, la VIP de VIPs. Ese es el jeque Al-Zahir. ¿Entiendes lo que eso significa?» Laila entendía. En Dubái, algunos apellidos eran más que nombres. Eran instituciones. Los Al-Zahir controlaban más bienes raíces que algunos países pequeños controlaban territorio. Su imperio se extendía desde torres que rozaban las nubes hasta flotas navieras que cruzaban océanos, y aparentemente ahora estaban en su sección. «Sonríe, pero no demasiado», continuó Omar. Su voz era un susurro urgente. «Sé eficiente, pero no presumas. Habla solo cuando te pregunten. Y por el amor de Dios, no lo mires directamente a los ojos por mucho tiempo. Hombres como él lo interpretan como desafío o coqueteo, y ninguna nos conviene». Cada palabra de Omar se sentía como un ladrillo más en la pared que Laila había construido alrededor de sí misma. 3 años de hacerse pequeña, de difuminar su presencia, de convertirse en un fantasma eficiente que servía comida y se desvanecía. Había llegado a Dubái con sueños más grandes que esto. Había tenido planes, pero la vida tiene una forma de moler los sueños hasta convertirlos en polvo fino. Y ese polvo se acumula en tus pulmones hasta que casi olvidas cómo respirar profundo. Alisó su delantal una vez más y caminó hacia la mesa 1, cada paso medido y profesional. Su mente repasaba el protocolo: aproximarse desde la izquierda, inclinación leve de cabeza, esperar a que reconozcan tu presencia antes de hablar, ofrecer agua primero, luego el menú, retroceder exactamente 3 pasos. «Buenas tardes, señores». Su voz salió firme, profesional, vacía de toda personalidad. «Es un placer tenerlos en Zafiro Real esta tarde. Mi nombre es Laila y tendré el honor de atenderlos». El jeque Rashid ni siquiera levantó la vista. Estaba revisando algo en su teléfono. El dispositivo parecía un juguete en sus manos grandes. Sus acompañantes la ignoraron con la misma facilidad, continuando una conversación en inglés sobre inversiones portuarias y problemas con permisos de construcción. Laila esperó. 10 segundos, 20, 30. El rubor comenzó a subir por su cuello. Esa sensación familiar de ser un mueble más en la habitación. Aclaró su garganta suavemente, el sonido mínimo permitido por la etiqueta. Nada. Intentó de nuevo, esta vez con un poco más de volumen. ¿Desean comenzar con algo de beber? Uno de los acompañantes, un hombre robusto con anteojos de diseñador, le dirigió una mirada impaciente y agitó la mano en un gesto de vete, como si fuera una mosca molesta, como si no fuera humana. Algo se agitó en el pecho de Laila, algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante 3 años de humillaciones pequeñas y grandes. La voz de su abuela resonó en su memoria. «Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, Habibti. Somos descendientes de poetas y guerreros». Pero necesitaba este trabajo, necesitaba las propinas, necesitaba mantener el diminuto apartamento donde su hermano menor estudiaba en línea cada noche, soñando con convertirse en ingeniero. Así que tragó el orgullo como si fuera veneno y se preparó para retroceder. Entonces el jeque Rashid habló. No la miró, no levantó los ojos de su teléfono. Simplemente murmuró algo en árabe a sus compañeros y ellos rieron. No fue una risa escandalosa, sino esa risa contenida y cómplice de hombres que comparten un chiste privado a costa de alguien presente. Laila captó las palabras con perfecta claridad. ¿Por qué contratan a meseras que no entienden señales básicas? Es como tener muebles que no saben su lugar. El mundo se detuvo. No fue la crueldad de las palabras lo que la golpeó, aunque dolieron. Fue la indiferencia casual,
la absoluta certeza de que ella no entendería, la arrogancia de insultarla en su propio idioma materno, asumiendo que una mesera en Dubái no podría posiblemente hablar árabe con fluidez. Rashid Al-Zahir no sabía que Layla Mansour había nacido en Beirut, hija de un profesor de literatura árabe clásica. No sabía que había crecido con Mahmoud Darwish y Nizar Qabbani como canciones de cuna. No sabía que había ganado competencias de oratoria en árabe fusha, el árabe clásico, antes de que su familia cayera en desgracia y tuviera que huir a través de 3 países hasta terminar aquí, sirviendo comida a hombres que la consideraban mobiliario. La decisión se tomó en una fracción de segundo, en ese espacio infinitesimal entre el pensamiento y la acción donde vive todo el coraje humano. Layla se inclinó ligeramente, juntó sus manos frente a ella en una postura de perfecta deferencia y habló en el árabe más puro y elocuente que había usado en 3 años. El león no se preocupa por las opiniones de las ovejas, pero yo me pregunto, Sayyidi, ¿qué opina el león cuando descubre que la oveja tiene colmillos que él nunca notó? La frase salió con la enunciación perfecta de alguien educado en la forma clásica del idioma. Cada vocal en su lugar exacto, cada consonante pronunciada con la precisión que su padre había insistido que dominara. Pero no se detuvo allí. Continuó antes de que su cerebro pudiera ordenarle detenerse. Es interesante cómo los muebles que no conocen su lugar son a menudo los únicos lo suficientemente honestos para decirle al rey que su palacio está construido sobre arena. Ahora, con su permiso y el de sus estimados acompañantes, les preguntaré una vez más, con toda la cortesía que merece cualquier cliente de este establecimiento. ¿Desean comenzar con algo de beber o prefieren continuar evaluando mi capacidad lingüística? El silencio que siguió fue absoluto. Rashid Al-Zahir levantó la vista de su teléfono por primera vez. Sus ojos, oscuros como pozos de petróleo, se clavaron en el rostro de Layla con una intensidad que ella sintió como presión física. No era ira lo que vio allí, aunque tal vez hubiera sido más fácil si lo fuera. Era sorpresa pura, no adulterada. El shock de un hombre que raramente, si alguna vez, experimentaba lo inesperado. Sus acompañantes se habían quedado petrificados, mirando entre el jeque y la mesera con expresiones que oscilaban entre el horror y la fascinación morbosa, como si estuvieran presenciando un antílope insultando a un león. Los segundos se estiraron como un caramelo caliente. El restaurante entero parecía haber entrado en suspensión animada. Layla podía escuchar su propio corazón golpeando contra sus costillas como un prisionero desesperado. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios acababa de hacer? Entonces, increíblemente, Rashid Al-Zahir hizo algo que sus acompañantes claramente no esperaban. Sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un jugador de ajedrez que acaba de descubrir que su oponente conoce movimientos que él no anticipó. Fue la sonrisa de un depredador que encuentra presa que muerde de vuelta. Fue peligrosa y fascinada a partes iguales. Agua con gas, dijo en árabe, cambiando al mismo registro formal que ella había usado. Limón fresco, no el procesado que sirven generalmente, y traiga el menú de degustación del chef, pero pregúntele primero si está preparando algo fuera de menú hoy, algo que no serviría a clientes ordinarios. Cada palabra era una prueba, cada frase un desafío envuelto en cortesía. Layla sostuvo su mirada por exactamente 2 segundos más de lo apropiado, lo suficiente para comunicar que entendía perfectamente el juego, pero no estaba intimidada. Luego inclinó su cabeza con una gracia que su abuela le había enseñado. Por supuesto, Sayyidi, el chef Mahmoud está preparando un cordero con especias persas que no está en el menú. Diré que pregunta el caballero de la mesa 1.
y estoy segura de que estará encantado de compartir su creación. Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, cada músculo de su cuerpo temblando con adrenalina contenida. No corrió, aunque cada instinto le gritaba que lo hiciera. Caminó con la misma compostura medida con la que había llegado, aunque sentía los ojos de Rashid quemando agujeros entre sus omóplatos. En cuanto cruzó las puertas batientes de la cocina, sus piernas casi cedieron. Se apoyó contra la pared de acero inoxidable, el metal frío contra su espalda, y dejó escapar una respiración temblorosa que no sabía que había estado conteniendo. ¿Qué demonios fue eso? Omar apareció instantáneamente, su rostro rojo como un tomate. ¿Le acabas de hablar así al jeque Al-Sair? ¿Tienes idea de quién es? Podría hacer que este restaurante cierre con una llamada telefónica. Podría... Pidió agua con gas con limón fresco, interrumpió Layla, su voz sorprendentemente estable. Y pregunta por el cordero persa del chef Mahmoud. Sugiero que nos movamos rápido. Omar la miró como si le hubieran crecido 2 cabezas, pero la pura urgencia operativa superó su confusión. En el Zafiro Real, sin importar el drama, el servicio continuaba. Layla preparó la bandeja con manos que apenas temblaban. Agua con gas Perrier, no la marca genérica. Limones cortados con precisión quirúrgica. Vasos de cristal que había pulido personalmente hasta que reflejaban como espejos. Cada acción era automática, años de entrenamiento tomando el control mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Había insultado al hombre más poderoso en el restaurante, posiblemente uno de los hombres más poderosos en todo Dubái. ¿Y él había sonreído? No tenía sentido. Los hombres como Rashid Al-Sair no respondían bien al desafío. Los hombres criados con poder absoluto esperaban deferencia absoluta. Debería estar llamando al gerente ahora mismo, exigiendo su despido, posiblemente su deportación si estaba de humor particularmente vengativo. En cambio, había ordenado comida. Regresó al comedor con la bandeja perfectamente balanceada. El restaurante había vuelto a su ritmo normal, pero Layla notó que varias meseras la miraban con una mezcla de asombro y horror, como si acabara de sobrevivir a saltar desde un avión sin paracaídas. Cuando llegó a la mesa 1, Rashid estaba reclinado en su silla con una postura engañosamente relajada, pero sus ojos la rastrearon desde el momento en que entró en su campo visual, siguiendo cada movimiento mientras colocaba los vasos. Servía el agua con la precisión exacta de un sommelier, asegurándose de que cada limón flotara en el ángulo correcto. El chef Mahmoud dice que estará honrado de preparar el cordero para usted, Sayidi, dijo en árabe. Está usando una receta que su abuela le enseñó en Isfahán. Tardará aproximadamente 40 minutos, pero promete que cada segundo de espera valdrá la pena. ¿Y tú qué opinas? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Perdón? El cordero de Mahmoud. ¿Lo has probado? Era una trampa. Tenía que serlo. Las meseras no probaban las creaciones fuera de menú de los chefs. Las meseras comían arroz y pollo en la sala del personal durante sus descansos de 15 minutos. Pero Layla estaba cansada de trampas. Una vez, admitió. El chef estaba experimentando con las proporciones de azafrán y pidió opiniones. Es el mejor cordero que he probado en mi vida. La carne se deshace en tu boca como una promesa y las especias cantan en tu lengua como poesía. La combinación de granada y pistachos crea una textura que es simultáneamente crujiente y sedosa. Pero lo que lo hace verdaderamente extraordinario es el toque de agua de rosas que añade al final. Es tan sutil que no lo identificas conscientemente, pero transforma todo el plato en algo casi espiritual. Silencio. Los acompañantes de Rashid la miraban como si acabara de recitar Shakespeare de memoria.
El propio Rashid había inclinado ligeramente su cabeza, como un ave estudiando algo inesperadamente interesante. ¿Estudiaste cocina?, preguntó, y por primera vez su voz perdió ese filo de superioridad. Sonaba genuinamente curioso. Estudié literatura, respondió antes de poder censurarse. Árabe clásico y literatura comparada. Pero resulta que hay más meseras con maestrías en esta ciudad que profesores universitarios con posiciones permanentes. La amargura se filtró en sus palabras como veneno en agua clara. No había pretendido que sucediera, pero 3 años de frustración encontraron grietas en su armadura profesional. ¿Dónde estudiaste? Otra trampa, tenía que serlo. ¿Por qué un hombre como él querría saber algo real sobre ella? Universidad Americana de Beirut. La verdad salió de todos modos, antes de que la situación política se volviera complicada. Terminé mi grado en línea desde aquí mientras trabajaba turnos dobles. AUB, repitió Rashid, y algo cambió en su expresión. Programa respetable. ¿Tesis sobre qué? Esto era surrealista. Completamente surrealista. Estaba teniendo una conversación académica con un jeque multimillonario, mientras sus acompañantes los miraban como si el mundo se hubiera volcado sobre su eje. La evolución de la estructura narrativa en la poesía preislámica y su influencia en el Corán, dijo Layla. Específicamente cómo las qasídas usaban técnicas de suspensión narrativa que luego aparecen en las suras mecanas. Los ojos de Rashid se estrecharon, pero no con ira, con algo que podría haber sido respeto. Tesis controversial. La verdad frecuentemente lo es. Audaz, especialmente viniendo de alguien en tu posición actual. Ahí estaba el recordatorio. El suave cuchillo deslizándose entre sus costillas para recordarle que sin importar su educación, sin importar su mente, ella era la mesera y él era el jeque. Layla sintió algo cristalizarse dentro de ella, algo frío y duro. Mi posición actual, repitió lentamente, es la de alguien que sobrevivió a una guerra civil, reconstruyó su vida en un país extranjero y mantiene a su familia con trabajo honesto, mientras la mayoría de la gente con mi educación está desempleada o peor. No me avergüenzo de servir comidas a Yidi. Me avergonzaría desperdiciar mi mente y puedo asegurarle que eso nunca sucederá, sin importar qué uniforme use. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no estaba cargado de tensión, sino de algo más complejo, una reconfiguración de realidades. Uno de los acompañantes de Rashid carraspeó incómodamente. Rashid, tal vez deberíamos... Silencio, Karim. Rashid no apartó sus ojos de Layla. ¿Cuál es tu nombre completo? Layla Mansur. Layla Mansur, repitió, como si estuviera probando el peso de las palabras. Mansur de Beirut. ¿Alguna relación con el profesor Samir Mansur? El mundo se tambaleó. Su padre. Estaba preguntando por su padre. Era mi padre. La admisión salió como un susurro. Algo imposible de leer cruzó el rostro de Rashid. Tu padre fue un gigante intelectual. Sus análisis sobre los poetas de Al-Ándalus son todavía textos de referencia. Estudié su trabajo en Oxford. Tengo 2 de sus libros en mi biblioteca privada, dedicados con su puño y letra de una conferencia a la que asistió en Dubái hace... Hizo una pausa calculando. 11 años. Layla sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí. No frente a este hombre. Murió hace 5 años. Su voz era firme a pesar de todo. Ataque. En cardíaco. El estrés de todo lo que perdimos. La universidad confiscada, los libros quemados, años de trabajo destruidos porque se atrevió a publicar análisis que los hombres en el poder consideraron inconvenientes. Lo siento, y extraordinariamente,
sonó sincero. El mundo de las letras árabes perdió una luz. El mundo de las letras árabes, dijo Laila con una risa sin humor. No movió un dedo cuando esa luz fue apagada. Así que perdóneme si mi fe en la solidaridad intelectual es algo limitada. Debería callarse, debería absolutamente callarse. Pero algo en este hombre, en su interés inesperado, en el hecho de que conocía el trabajo de su padre, había abierto compuertas que llevaban 3 años selladas. Rashid estudió su rostro con una intensidad que la hizo sentir transparente, como si pudiera leer cada herida, cada cicatriz, cada sueño abandonado escrito en sus facciones. 40 minutos hasta el cordero, dijiste. Sí, Sayidi. Entonces tengo 40 minutos para corregir una impresión catastrófica. Me comporté como un imbécil arrogante, hice suposiciones injustas sobre ti basadas en tu ocupación y te insulté en tu propio idioma asumiendo ignorancia. Esto es inexcusable. Laila parpadeó. De todas las respuestas posibles, una disculpa directa no había estado en su radar. Los hombres como yo, continuó Rashid, raramente enfrentan consecuencias por nuestro comportamiento. El poder absoluto no solo corrompe, aísla. Te hace olvidar que las personas que te sirven son, de hecho, personas. Completas y complejas, con historias que probablemente nos humillarían si nos tomáramos el tiempo de escuchar. ¿Es esto una disculpa?, preguntó Laila cautelosamente. Es un reconocimiento de que necesito disculparme, lo cual es el primer paso. La disculpa real requeriría que entiendas por qué actué así, y eso requiere más de 40 minutos y probablemente varios grados en psicología. A pesar de sí misma, Laila sintió la comisura de su boca tensarse en algo que no era exactamente una sonrisa, pero se acercaba. Aprecio la honestidad, dijo cuidadosamente. Dime algo. Los ojos de Rashid la desafiaron. Si no estuvieras vestida con ese uniforme, si estuviéramos en una conferencia académica y alguien te presentara como la doctora Laila Mansur, hija del profesor Samir Mansur, especialista en literatura árabe clásica, ¿me hubieras respondido de la misma manera? Era una pregunta trampa, pero también era justa. Probablemente, admitió, porque la arrogancia es arrogancia sin importar el contexto, y los hombres que insultan a otros, asumiendo que no entenderán, merecen ser corregidos. Pero, añadió, probablemente no habría estado tan asustada después. El poder importa, Sayidi. Pretender que no es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse. Rashid, dijo de repente. Perdón, mi nombre es Rashid. Sayidi me hace sentir como mi abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, y él era mucho mejor hombre que yo. No creo que sea apropiado. Nada de esta conversación ha sido apropiado, interrumpió con una sonrisa que esta vez alcanzó sus ojos. Empecemos con honestidad y veamos a dónde nos lleva. Laila debería decir que no. Debería retroceder 3 pasos, inclinarse cortésmente y retirarse a la seguridad de las normas profesionales. Pero algo en este momento, en este hombre que conocía el trabajo de su padre, que podía citar literatura árabe, que se disculpaba en lugar de amenazar. El chef probablemente te matará si el cordero se enfría, dijo en cambio. Entonces tendremos que asegurarnos de que no se enfríe. Laila era la primera vez que decía su nombre y sonaba diferente en su boca, más rico de alguna manera, con matices que ella nunca había notado. Sí, cuando termine este cordero milagroso, me gustaría continuar esta conversación en circunstancias menos jerárquicas. El corazón de Laila dio un salto extraño. No salgo con clientes, mintió. Nunca le habían pedido. No estoy pidiendo una cita. Su sonrisa se volvió enigmática. Estoy pidiendo una conversación,
sobre literatura, sobre tu padre, sobre poesía preislámica y por qué alguien con tu educación está sirviendo agua con gas a idiotas con demasiado dinero. Necesito este trabajo. Lo sé, y no estoy amenazándolo, todo lo contrario. Había una promesa en esas palabras, pero también una pregunta. Y Layla, parada en ese restaurante con su delantal almidonado y sus manos ásperas y sus sueños abandonados, tuvo que tomar una decisión. Termino mi turno a las 10, dijo antes de poder arrepentirse. Hay una cafetería en la calle Al-Wasl. Poesía en las paredes se llama. ¿La conoces? Layla asintió. Era su lugar secreto, donde iba en sus días libres para leer los libros que ya no podía permitirse comprar, donde el dueño, un anciano egipcio, le permitía sentarse horas con un solo café porque reconocía a una compañera alma hambrienta de palabras. Te veré allí a las 10:30, dijo Rashid. Y Layla, por favor, usa lo que sea que te haga sentir como tú misma, no como lo que este lugar te obliga a hacer. Antes de que pudiera responder, Omar apareció con la urgencia de un misil teledirigido, prácticamente empujándola hacia la cocina, mientras murmuraba disculpas al jeque sobre el entrenamiento del personal y garantías de servicio excepcional. Los siguientes 40 minutos pasaron en una nebulosa surrealista. Layla sirvió el cordero, que efectivamente era tan espectacular como había prometido. Observó a Rashid comer con la concentración de alguien que realmente apreciaba cada bocado. No solo consumía comida como combustible. Vio cómo insistía en que sus acompañantes probaran bocados de su plato, cómo describía las notas de especias con un vocabulario que revelaba un paladar educado. Cuando finalmente pagó la cuenta, la propina que dejó era obscena. Pero junto al dinero había una tarjeta, gruesa y blanca, con una sola línea escrita a mano en caligrafía árabe elegante. La poesía verdadera no está en los libros, está en cómo respondemos cuando el mundo nos desafía a ser pequeños. No estaba firmada, pero no necesitaba estarlo. A las 10:15, Layla se cambió en el diminuto vestuario del personal. Se quitó el uniforme como si se arrancara piel muerta. Se puso los jeans que había traído y una blusa color verde azulado que había sido de su madre, uno de los pocos objetos que había podido salvar cuando huyeron de Beirut. Se soltó el cabello de su moño estricto y dejó que las ondas oscuras cayeran libremente sobre sus hombros. Se miró en el espejo manchado y por primera vez en 3 años vio algo más que cansancio mirándola de vuelta. La cafetería Poesía en las paredes era exactamente como Layla la recordaba, tenuemente iluminada con lámparas que proyectaban sombras suaves, paredes cubiertas con versos escritos a mano en docenas de idiomas, el aroma permanente de café árabe, especiado con cardamomo flotando en el aire como incienso. Música clásica árabe sonaba suavemente desde altavoces invisibles. Fairuz cantando sobre montañas y amores perdidos. Rashid ya estaba allí, pero este no era el jeque del restaurante. Se había quitado el bisht formal y llevaba solo la túnica blanca, sin adornos, casi simple. Se había aflojado el gutrá, revelando cabello negro con algunas hebras plateadas en las sienes. Estaba sentado en una esquina, un libro abierto frente a él, tan absorto que no notó su entrada inmediatamente. Layla se permitió observarlo un momento. En el restaurante había sido todo ángulos afilados y autoridad incuestionable. Aquí, encorvado ligeramente sobre su libro, con las líneas de concentración surcando su frente, parecía accesible, casi humano. Como si sintiera su mirada, levantó la vista. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, un reconocimiento que no tenía nada que ver con títulos o posiciones sociales. «Llegaste», dijo, y había alivio genuino en su voz.
No estaba segura de que fuera real, admitió Laila, acercándose a la mesa. Medio esperaba despertar y descubrir que todo había sido un sueño extraño, inducido por inhalar demasiados vapores de limpiador de cocina. Rashid rió, una risa real y sin filtros que transformó su rostro completamente. Si esto es un sueño, es el más interesante que he tenido en años. Siéntate, por favor, ya pedí para ambos. Espero que no te moleste. Café, árabe tradicional con cardamomo, y Said, el dueño, me aseguró que tiene baklava fresco que salió del horno hace una hora. Said te conoce, no fue una pregunta. Vengo aquí desde hace 10 años quizás. Es uno de los pocos lugares en Dubái donde puedo sentarme sin que nadie espere algo de mí, donde puedo ser solo un hombre leyendo un libro. Laila se sentó, súbitamente consciente de que estaban en un espacio radicalmente diferente del restaurante. Sin uniformes, sin jerarquías obvias, solo dos personas y una conversación inacabada. ¿Qué estabas leyendo?, preguntó, inclinándose para ver el libro. Al-Mutanabi, respondió, girando el volumen para que pudiera ver la portada. Era una edición antigua, las páginas amarillentas con el tiempo. Lo leí cuando necesito recordarme que la arrogancia ha sido tanto el defecto como la marca de los grandes hombres a través de la historia. Soy conocido por toda la gente del mundo, si solo los caballos me conocieran también. Y la noche y el desierto y la espada me conocen, así como la pluma, el papel y el libro, completó Laila automáticamente, el verso emergiendo de su memoria como agua de un pozo. Mi padre decía que Al-Mutanabi era prueba de que puedes ser simultáneamente el mejor poeta de tu era y también el más insufrible. Tu padre tenía razón. ¿Era difícil? Crecer con un padre así, me refiero. Un gigante intelectual en casa. La pregunta era inesperadamente íntima, pero Laila se descubrió queriendo responder. Era como crecer en una biblioteca viviente. Cada conversación era una lección potencial, cada cena una discusión sobre retórica o estructura narrativa o la diferencia entre la prosa rimada y la poesía propiamente dicha. Podía ser agotador, pero también su voz se quebró ligeramente. También fue mágico. Él hacía que las palabras cobraran vida. Podía recitar poesía preislámica y de repente estabas en el desierto, viendo las estrellas a través de los ojos de un beduino hace 1400 años. Convertía el lenguaje en tiempo de viaje. ¿Y cuándo perdiste eso? ¿Cuándo lo perdiste a él? Las lágrimas que había contenido en el restaurante amenazaron con regresar. Perdí mi mundo completo, admitió. No solo a mi padre, sino todo lo que representaba. La casa donde crecí, llena de libros desde el suelo hasta el techo. La universidad donde enseñaba, donde yo estudiaba. La sensación de pertenecer a algo más grande que yo misma. Una tradición de eruditos y poetas. De repente éramos refugiados, extranjeros, nadie. ¿Sabes lo que es estar en la cima de tu campo académico un día y servir café al siguiente? No, dijo Rashid con honestidad brutal. No puedo imaginar cómo es eso. Nací en la cima, nunca he conocido otra cosa, lo cual es su propia forma de prisión, pero sería obsceno comparar mis limitaciones con tu pérdida. Said llegó con una bandeja. 2 tazas pequeñas de café espeso y oscuro, el aroma del cardamomo elevándose como oración y un plato de baklava dorado brillando con miel. Para mis 2 clientes favoritos, dijo el anciano con una sonrisa que reveló dientes de oro. Laila, Habibti, has estado descuidando este lugar. 2 semanas sin verte. ¿Cómo está tu hermano? Karim, ¿verdad? Estudiando como siempre, respondió Laila con afecto genuino. Dice que este semestre finalmente comprende cálculo integral, pero sospecho que está mintiendo para que deje de preocuparme. Un buen muchacho, llegará lejos. Y
Tú, jeque, qué bueno verte con compañía por una vez. Siempre solo con tus libros. Los libros son buenos amigos, pero malos compañeros de conversación. Rashid sonrió. Said cree que necesito más vida social. Said cree que necesitas cualquier vida social, corrigió el anciano. Disfruten. Y Rashid, estas son de la casa. No insultes a este viejo tratando de pagar. Cuando Said se alejó, Laila miró a Rashid con renovada curiosidad. Te trata como un nieto. Me ha conocido desde que tenía 24 años, recién graduado de Oxford, lleno de ideas sobre cambiar el mundo, absolutamente insoportable. Entré aquí una noche después de una pelea terrible con mi padre sobre el negocio familiar. Said me sirvió café y me dejó desvariar durante 3 horas. Cuando terminé, dijo: «El mundo no necesita otro hombre rico, hijo. Necesita hombres con coraje suficiente para usar su riqueza con sabiduría. Descubre cuál quieres ser». ¿Y qué descubriste? Rashid tomó un sorbo de café. Sus ojos distantes. Todavía estoy tratando de descubrirlo. Es más difícil de lo que pensé. El peso de las expectativas, del legado, de las responsabilidades. Hay días en que siento que no soy una persona, sino un conglomerado de obligaciones que camina y respira. Pobre multimillonario, dijo Laila, pero su tono no era cruel, solo honesto. Debe ser terrible tener tantas opciones. Lo es, respondió sin ironía, porque cada opción afecta a miles de personas. Cada decisión que tomo en el negocio impacta empleados, familias, comunidades enteras. El poder no te hace libre, Laila, te hace responsable de las libertades de otros, y ese peso se detuvo, sacudiendo la cabeza. Escúchame, justificando mi privilegio a alguien que perdió todo. Soy exactamente el tipo de hombre que desprecio. No, dijo Laila lentamente. Eres el tipo de hombre que es lo suficientemente consciente para reconocer su privilegio, lo cual ya te pone por delante del 90% de la gente en tu posición, pero tampoco esperes que sienta lástima por ti. No la espero, pero espero entendimiento, quizás, de alguien lo suficientemente inteligente para ver matices en lugar de solo blanco y negro. ¿Es por eso que me invitaste aquí? ¿Necesitas que alguien comprenda tus complicadas luchas de jeque? Había un filo en su voz, una defensiva que no podía controlar completamente. Rashid la miró directamente. Te invité aquí porque en 20 minutos de conversación en ese restaurante dijiste cosas más honestas y desafiantes de lo que la mayoría de la gente en mi vida ha dicho en 20 años. Te invité porque me trataste como un ser humano que había cometido un error, no como un título que necesitaba ser adulado. Te invité porque cuando cité el trabajo de tu padre, tus ojos se iluminaron de una manera que sugiere que hay fuego bajo todas esas cenizas de sueños abandonados. El silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. No sé qué. ¿Quieres de mí?, dijo Laila finalmente. Honestamente, tampoco yo, admitió Rashid. Pero sé que no quiero que esta conversación termine. Sé que llevo años rodeado de gente que me dice lo que quiero escuchar, y en 20 minutos dijiste cosas que necesitaba escuchar. Y sé que cuando mencionaste el trabajo de tu padre, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad genuina sobre otra persona. La curiosidad no es base para nada. Es la base para todo, contradijo. La curiosidad es como empiezan las grandes amistades, los grandes amores, los grandes descubrimientos. ¿Sabes qué me falta más que cualquier otra cosa en mi vida? ¿Qué? Ser sorprendido. Todos los días son predecibles. Cada interacción sigue un guión. Pero tú citaste poesía clásica mientras servías agua. Me desafiaste en mi propio idioma. Me hiciste sentir simultáneamente avergonzado y fascinado. No había experimentado eso en años.
Laila tomó un pedazo de baklava, más para tener algo que hacer con sus manos que por hambre real. El dulce explotó en su boca, capas de filo crujiente y nueces y miel mezclándose en perfecta armonía. «¿Por qué fuiste tan cruel?», preguntó de repente. «En el restaurante, quiero decir», antes de que respondieras. «No me conocías. ¿Por qué asumir que era solo mobiliario?». La pregunta lo golpeó visiblemente. Puso su taza de café con cuidado deliberado. «Porque es más fácil», dijo finalmente. «Porque si las personas que te sirven son solo funciones, no tienes que pensar en ellas como seres humanos con historias complicadas y sueños rotos. Porque reconocer la humanidad completa en cada persona que encuentras es agotador cuando encuentras a cientos de personas cada día. Y porque…», hizo una pausa, eligiendo palabras con cuidado, «porque me han enseñado desde la infancia que hay nosotros y hay ellos, los al-Sahir y los demás. Y es una mentira tóxica que infecta todo, pero es la mentira en la que fui criado. Al menos eres honesto sobre tu toxicidad», murmuró Laila. «La honestidad es el primer paso hacia el cambio. O eso espero. Dime algo sobre tu hermano, Karim, ¿verdad?». El cambio de tema fue deliberado pero bienvenido. Laila sintió algo en su pecho aflojarse. «Tiene 19 años. Es brillante, mucho más que yo. Quiere ser ingeniero civil, construir puentes y sistemas de agua para comunidades que los necesitan. Dice que quiere construir cosas que duren más que nosotros, que conecten personas en lugar de dividirlas». Filosófico para un ingeniero. «Es un Mansur», sonrió Laila. «No podemos evitarlo. Incluso cuando habla de vigas de carga, suena como poesía. Papá estaría tan orgulloso de él». «¿Y de ti? ¿Estaría orgulloso de ti?». La pregunta la detuvo en seco. «No sé», admitió. «Sobreviví. Mantuve a la familia unida. Pero también abandoné todo lo que él valoraba. No publico investigaciones. No enseño. No contribuyo al mundo del conocimiento. Sirvo comida a gente que no sabe que existo. Sobreviviste a una guerra. Reconstruiste tu vida en un país extranjero. Mantienes a tu hermano en la escuela. Completaste tu grado a pesar de obstáculos que habrían destruido a la mayoría de la gente. Y aún citas poesía clásica de memoria. Laila, creo que tu padre estaría increíblemente orgulloso». Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se derramaron, silenciosas y calientes, bajando por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. «¡Mierda!», susurró, limpiándose furiosamente la cara. «Lo siento. No pretendía». «No te disculpes». La voz de Rashid era suave. «Las lágrimas son honestas. Muy pocas cosas lo son». Sacó un pañuelo de su bolsillo, lino blanco bordado con sus iniciales, y se lo ofreció. Era un gesto anacrónico, caballeroso, de una manera que pertenecía a otra era. Laila lo tomó, secándose los ojos, consciente de que probablemente estaba arruinando el rímel barato que había aplicado cuidadosamente antes de salir. «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?», preguntó cuando recuperó su compostura. «Porque me recuerdas algo que olvidé hace mucho tiempo». «¿Qué?». «Que hay mundos enteros en las personas que nunca miro dos veces, que he estado viviendo en una burbuja tan aislada que olvidé cómo se siente una conversación real, y porque…». Se detuvo, algo vulnerable cruzando su rostro. «Porque cuando me miraste en ese restaurante, no viste el jeque al-Sahir. Viste a un hombre que se estaba comportando como un imbécil y me trataste en consecuencia. Nadie me ha tratado como un humano fallible en tanto tiempo que casi había olvidado que eso es lo que soy». Permanecieron sentados en silencio durante un largo momento. El café enfriándose entre ellos, el baklava medio comido, la música de Fairuz tejiendo melancolía en el aire. «No sé qué hacer con esto», dijo finalmente Laila. «Contigo.
Esta conversación, estás tan fuera de mi realidad que podríamos estar en planetas diferentes. Lo sé. Y mañana volveré al restaurante y serviré agua a hombres que no me ven. Y tú volverás a tu torre y harás tratos de millones de dólares. Y esto será solo... ¿qué? ¿Un paréntesis extraño? No tiene que serlo. ¿Qué se supone que significa eso? Rashid se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Significa que tengo una propuesta. Y antes de que respondas, escúchame completamente. Layla sintió su estómago tensarse. Estoy escuchando. Tengo una fundación cultural, la Fundación Al-Zahir para las Artes y Literatura Árabes. Financiamos becas, preservamos textos antiguos, patrocinamos conferencias académicas. Pero últimamente siento que nos hemos vuelto estancados, seguros. Apoyamos los mismos académicos establecidos, los mismos proyectos predecibles. Necesitamos visión fresca. Necesitamos a alguien que recuerde por qué la literatura importa, no solo como artefacto académico, sino como fuerza viva. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Necesito un director de programas, alguien que pueda identificar voces nuevas, diseñar iniciativas innovadoras, conectar la tradición literaria con audiencias contemporáneas. Alguien con credenciales académicas, pasión real y, crucialmente, alguien que no tenga miedo de desafiarme cuando mis ideas sean malas. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Estás ofreciéndome un trabajo? Estoy ofreciéndote una oportunidad. No es caridad, Layla, es interés propio. Necesito lo que tú tienes, conocimiento, pasión e independencia. Suficiente para decirme que vaya al infierno cuando lo merezca. El salario sería 6 veces lo que ganas ahora. Oficina propia. Budget discrecional para proyectos. Y lo más importante, una plataforma para usar tu educación como se supone que debe usarse. Layla se quedó completamente inmóvil, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de escuchar. No puedes estar hablando en serio, completamente serio. Me conociste hace 4 horas, me insultaste hace 4 horas, lo cual demuestra mi capacidad para errores monumentales y, espero, mi capacidad para reconocerlos y corregirlos. Esto es una locura. La mayoría de las cosas importantes lo son. Layla se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de baldosas. No puedo. Necesito aire. Necesito pensar. Salió a la calle antes de que Rashid pudiera responder. El aire nocturno de Dubái golpeándola como una pared húmeda y caliente. Las luces de la ciudad brillaban en todas direcciones, torres de vidrio y acero alcanzando el cielo como si quisieran tocarlo, cada una representando los sueños de alguien, el poder de alguien, la vida de alguien. Había caminado quizás 30 pasos cuando escuchó su voz detrás de ella. Layla, espera. Se detuvo, pero no se giró. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz apenas audible sobre el tráfico. ¿Culpa? ¿Diversión? ¿Un proyecto de caridad para hacerte sentir mejor sobre tu privilegio? Porque en 4 horas hiciste algo que nadie más ha hecho en años, dijo Rashid, y cuando ella finalmente se giró, vio que su expresión era completamente abierta, desprovista de la máscara de autoridad. Me hiciste sentir algo. No solo pensar, sino sentir. Cuando hablaste de tu padre, de la literatura, de cómo las palabras crean mundos, recordé por qué empecé la fundación en primer lugar. No como otra rama del imperio familiar, sino porque realmente creía que las historias importan, que preservar nuestra herencia literaria era tan importante como cualquier edificio que construyera. ¿Y crees que puedo ayudarte a recuperar eso? Creo que ya lo has hecho, solo recordándomelo. Pero sí, creo que podrías transformar la fundación en algo que realmente importe.
y creo que te daría lo que necesitas, una forma de honrar el legado de tu padre, de usar todo lo que aprendiste de él, de ser más que una mesera invisible. No hay nada de malo en ser mesera. No, no lo hay. Pero hay algo malo en desperdiciar un talento como el tuyo en un trabajo que no lo desafía, no lo respeta y no te permite contribuir con lo que solo tú puedes ofrecer al mundo. Layla cerró sus ojos, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre ella como gravedad aumentada. Si acepto, ¿cómo sé que esto no es solo un capricho? Que en 2 semanas no te aburrirás y encontrarás la próxima causa fascinante. No lo sabes, admitió Rashid. No puedo darte garantías absolutas. Lo que puedo ofrecerte es un contrato de 2 años, salario garantizado y mi palabra de que esto no es un impulso. He estado pensando en este problema durante meses. Tú eres la solución que no sabía que estaba buscando. Tu palabra, repitió Layla. La palabra de un hombre que hace 4 horas me llamó un mueble que no conoce su lugar. Rashid se encogió visiblemente. Sí, la palabra de ese hombre, quien está tratando imperfectamente de ser mejor. Mira, Layla, no soy un héroe, no soy un salvador. Soy un hombre privilegiado que probablemente tiene 100 puntos ciegos que aún no he identificado. Pero también soy alguien que, cuando se le muestra que está equivocado, intenta corregirlo. Eso cuenta para algo, ¿no? Cuenta para algo, admitió finalmente. Pero necesito tiempo. No puedo tomar una decisión que cambia mi vida en una noche basada en café y baklava, sin importar lo buena que sea la conversación. Por supuesto, tómate una semana, 2, si las necesitas. Aquí está mi tarjeta privada. Sacó una tarjeta de su bolsillo, pero esta era diferente a la que había dejado en el restaurante. Más simple, solo un número de teléfono y un nombre. Rashid. Ese número llega directamente a mí, dijo. No a un asistente, no a un servicio de contestación. A mí. Cuando estés lista para hablar, llama, a cualquier hora. Layla tomó la tarjeta, sus dedos rozando los suyos brevemente. La electricidad que sintió ante el contacto fue completamente inapropiada y completamente innegable. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión y esperaré que algún día vuelvas a servirme en el Zafiro Real para poder disculparme apropiadamente con una propina aún más obscena. A pesar de todo, de la confusión y el miedo y la esperanza imposible, Layla se rió. Eres completamente imposible. Es parte de mi encanto devastador, dijo con una sonrisa que era puro carisma. O eso dice mi madre, aunque también dice que soy testarudo como un camello y el doble de difícil, así que toma su opinión con reservas. Tu madre suena sabia, es aterradora, te encantaría. Probablemente conspiraría contigo para humillarme en público de formas cada vez más creativas. La facilidad entre ellos era sorprendente. 4 horas atrás eran extraños separados por abismos de clase y circunstancia. Ahora había algo frágil pero real conectándolos, como un puente de cuerda sobre un cañón. Debería irme, dijo Layla finalmente. Mi hermano se preocupa si llego muy tarde. Déjame llevarte. No. Layla, no, repitió con más firmeza. Necesito procesar esto sola. Necesito caminar y pensar y descubrir si esto es real o si estoy teniendo algún tipo de episodio psicótico inducido por exhaustión. Al menos déjame pedir un coche. Dubái tiene taxis perfectamente buenos. Eres imposiblemente terca. Es parte de mi encanto devastador, replicó, echándole sus palabras de vuelta. La sonrisa que le dio iluminó su rostro entero, transformándolo de nuevo de jeque intimidante en algo mucho más humano. 1 semana, dijo. Piénsalo.
Habla con tu hermano, investiga la fundación, y si decides que soy un lunático rico con más dinero que sentido, al menos habrás tenido una noche interesante. La noche más extraña de mi vida, corrigió Layla. Pero sí, interesante también. Se quedaron parados en la acera por otro momento, ninguno de los dos completamente dispuesto a ser el primero en irse, ambos conscientes de que el momento en que se separaran, esta burbuja frágil de posibilidad podría estallar. Gracias, dijo Layla finalmente, por la disculpa, por la conversación, por todo. Gracias por responder en árabe, respondió Rashid, por recordarme que las palabras tienen poder y que las personas que subestimamos a menudo tienen el poder de silenciarnos completamente. Layla asintió una vez, luego se giró y comenzó a caminar hacia la calle principal donde podría encontrar un taxi. No miró atrás, aunque sintió su mirada siguiéndola hasta que dobló la esquina. En Min-Nurshin, el taxi, sentada en el asiento trasero con el aire acondicionado soplando débilmente, sacó su teléfono y buscó Fundación Al-Zahir para las Artes y Literatura Árabes. Era real, completamente, indiscutiblemente real. Su sitio web mostraba programas impresionantes, digitización de manuscritos antiguos, becas para escritores emergentes, conferencias anuales que atraían a académicos de todo el mundo árabe, fotografías de Rashid dando discursos, inaugurando exposiciones, posando con autores famosos. Pero también mostraba, cuando miró más de cerca, exactamente lo que él había descrito: seguridad, los mismos nombres establecidos, los mismos temas predecibles, nada que desafiara, que provocara, que hiciera que la literatura árabe se sintiera urgente y viva. Ella podría cambiar eso. La realización la golpeó como un rayo. Ella realmente podría cambiar eso. Cuando llegó a su apartamento, un edificio de 3 pisos en un barrio donde nadie hablaba inglés y los niños jugaban fútbol en las calles hasta medianoche, Karim estaba despierto estudiando en su computadora portátil en la mesa de la cocina. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista de sus ecuaciones. «¿Omar te hizo quedarte a limpiar de nuevo?» Layla se sentó frente a él, estudiando su rostro joven y serio. 19 años, pero parecía mayor, como todos los que habían vivido demasiada historia demasiado rápido. «Karim, ¿alguna vez has tenido algo tan imposible que suceda que no estás seguro de que sea real?» Ahora levantó la vista, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estrechándose con preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo daño?» «Nadie me hizo daño. Todo lo contrario. Pero necesito contarte algo, y necesito que me digas si crees que estoy loca o si estoy viendo esto claramente». Le contó todo. El insulto inicial de Rashid, su respuesta, la conversación en el restaurante y en la cafetería, la oferta de trabajo imposible. Karim escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de preocupación a asombro a algo parecido al deleite calculador. «Entonces, básicamente», dijo cuando terminó, «un multimillonario te insulta, tú lo humillas en su propio idioma y él responde ofreciéndote el trabajo de tus sueños». Cuando lo pones así, suena completamente ridículo. Suena como el comienzo de una comedia romántica, o posiblemente un thriller psicológico. Hizo una pausa. «¿Te gusta?» «¿Qué?» «No, apenas lo conozco. Pero hay algo», presionó Karim, «en tu voz cuando hablas de él. No solo gratitud o sorpresa profesional, algo más». Layla se sintió ruborizar. «Es complicado. Siempre lo es. Pero Layla, escúchame. Has estado muriendo lentamente en ese restaurante durante 3 años. Cada día veo un poco más de luz salir de tus ojos. Llegas a casa agotada y derrotada y finges que estás bien por mí, pero yo sé que abandonaste todo lo que amabas para mantenerme en la escuela.
Tú eres más importante que cualquier carrera. Y tú eres importante también, dijo con ferocidad. Papá no hubiera querido esto para ti. Él hubiera querido que brillaras. Papá está muerto, lo cual significa que tenemos la responsabilidad de vivir no solo por nosotros, sino por él, por todos los sueños que no pudo cumplir. Layla, si este jeque, este Rashid, está ofreciéndote una oportunidad de volver a la literatura, al trabajo real, ¿por qué dudarías? Porque podría ser una trampa, porque podría tener segundas intenciones, porque podría decidir en 2 semanas que esto fue una mala idea y yo habré dejado un trabajo estable por nada. O, dijo Karim, tomando su mano al otro lado de la mesa, podría ser exactamente lo que parece. Una oportunidad, una puerta abriéndose justo cuando más la necesitas. Y sí, podría cerrarse de nuevo, pero ¿no es mejor caminar a través de ella mientras esté abierta que preguntarte para siempre qué habría pasado si hubieras tenido el coraje de intentarlo? Palabras de su hermano resonaron en el silencio del pequeño apartamento. Layla miró sus manos ásperas del trabajo y luego miró a Karim, quien la observaba con una madurez que rompía su corazón. «¿Cuándo te volviste tan sabio?», susurró. «Tuve una buena maestra», respondió con una sonrisa suave. «Llámalo, Layla. Da el salto». Esa noche, Layla apenas durmió. La tarjeta de Rashid estaba en su mesita de noche, las letras simples brillando en la oscuridad como una promesa o una amenaza. Dependía de cómo la mirara. Al amanecer, tomó su decisión. Marcó el número a las 6 de la mañana, esperando su buzón de voz. «Layla», respondió al segundo timbre, su voz alerta a pesar de la hora temprana. «Esperaba tu llamada, aunque admito que no tan pronto». «Tengo condiciones», dijo sin preámbulos. «Escucho. Primera, contrato por escrito, todo legal, revisado por un abogado que yo elija, no uno de tu empresa. Segunda, autonomía completa en mis decisiones de programación. Reporto a IT, pero no necesito aprobación para cada iniciativa menor. Tercera, si esto no funciona, me das referencias profesionales excelentes, sin importar las circunstancias de mi salida. Cuarta, mantenemos esto profesional, estrictamente profesional». Hubo una pausa larga del otro lado. «Las primeras 3 son completamente razonables y aceptadas», dijo finalmente. «La cuarta, también la acepto, aunque admito que me pregunto si la estás pidiendo por mí o por ti». «Por ambos», admitió. «Esto solo funciona si hay límites claros. Entonces tenemos un acuerdo. ¿Puedes venir a las oficinas de la Fundación mañana a las 10? Conocerás al equipo y revisaremos los detalles del contrato». «Allí estaré». Colgar se sintió como saltar de un acantilado. Los siguientes 3 meses fueron los más desafiantes e intensos de la vida de Layla. La Fundación Al-Zahir operaba desde un edificio elegante en el distrito financiero, todo vidrio y luz, con una biblioteca que le quitó el aliento la primera vez que la vio. Pisos hasta el techo llenos de textos árabes, algunos tan antiguos que requerían guantes para tocarlos. El personal inicial fue escéptico. Una mesera convertida en directora de programas olía a favoritismo, posiblemente algo peor. Pero Layla se ganó su respeto de la manera antigua, con trabajo implacable y ideas brillantes. Lanzó un programa para digitalizar poesía oral de comunidades beduinas antes de que se perdiera para siempre. Estableció becas específicamente para escritoras árabes, cuyas voces históricamente habían sido marginadas. Organizó un festival literario que mezclaba poetas callejeros con académicos establecidos, creando conversaciones que nunca antes habían sucedido. Y Rashid cumplió su palabra. Le dio autonomía completa,
Apareció solo cuando ella lo solicitaba y trató cada interacción con profesionalismo impecable. Pero había momentos cuando sus ojos se encontraban durante una presentación y el mundo se detenía por un latido. Momentos cuando discutían apasionadamente sobre el mérito de un proyecto y la línea entre desafío intelectual y algo más se volvía peligrosamente borrosa. Momentos cuando él traía café árabe a sus reuniones de la mañana, exactamente como le gustaba, y ella sabía que recordaba cada detalle de aquella noche en la cafetería. El momento decisivo llegó 6 meses después de que comenzara durante el festival literario que había organizado. Era la noche de 1900. Clausura. Cientos de personas llenaban el auditorio cuando un poeta palestino anciano tomó el escenario y comenzó a recitar versos sobre el exilio, sobre la pérdida, sobre mantener el lenguaje vivo cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Layla sintió lágrimas corriendo por su rostro antes de darse cuenta de que estaba llorando. Era la historia de su padre, era su historia, era la historia de millones. Sintió una presencia a su lado en la oscuridad del auditorio. Rashid estaba parado. Allí, su rostro iluminado por las luces del escenario, y en sus ojos vio el reflejo de su propio dolor y asombro. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró, su voz apenas audible sobre la recitación. Todo esto que has creado, es su legado viviendo a través de ti». Sin pensar, sin calcular, Layla tomó su mano. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y permanecieron así mientras el poeta tejía palabras en aire, creando algo imperecedero de la tristeza. Cuando terminó el evento, cuando los últimos invitados se habían ido y el personal estaba limpiando, Rashid la encontró en la biblioteca, parada frente a una primera edición de uno de los libros de su padre que él había adquirido especialmente para la colección. «Rompiste tu cuarta condición», dijo sin volverse. «Tomaste mi mano». «Tú la sostuviste», respondió, acercándose hasta que estuvo justo detrás de ella. «¿Sigues queriendo que esto sea estrictamente profesional?» Layla se giró para mirarlo. 6 meses de trabajar juntos, de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche sobre literatura y legado, de miradas robadas y toques accidentales que no eran accidentales en absoluto, de una conexión que había ignorado porque era más fácil que admitir lo que sentía. «No», admitió finalmente. «Ya no puedo pretender eso». «Gracias a Dios», dijo Rashid y la besó. Fue como la poesía que ambos amaban, urgente y suave, antiguo y nuevo, diciendo cosas que las palabras nunca podrían capturar completamente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto complica todo», dijo Layla. «Lo sé», respondió con una sonrisa. «Y no me importa ni un poco. ¿Sabes qué aprendí de ti estos 6 meses? ¿Qué? Que el verdadero poder no está en el dinero o el estatus. Está en ver a las personas, realmente verlas y darles el espacio para ser quienes están destinadas a ser. Me enseñaste eso. Una mesera que resultó ser exactamente quien necesitaba para recordarme qué significa estar vivo». «No era solo una mesera», corrigió suavemente. «Nunca fui solo una mesera». «Lo sé. Y siento haber necesitado que me lo demostraras antes de verlo. Pero estoy viendo ahora, Layla. Te veo completamente. Y lo que veo es extraordinario». 1 año después, la Fundación Al-Saghir había ganado reconocimiento internacional por sus programas innovadores. Layla había publicado su primer artículo académico en 5 años, un análisis sobre la narrativa oral en comunidades de refugiados que fue citado ampliamente. Karim había comenzado su 2º año de ingeniería con una beca completa que Rashid había arreglado discretamente,
Y en una noche tranquila en la cafetería Poesía en las Paredes, el lugar donde todo había cambiado, Rashid se arrodilló frente a Laila con un anillo que había pertenecido a su abuela y una pregunta en árabe clásico tan perfectamente estructurada que habría hecho llorar a su padre de alegría. ¿Te casarías con un hombre que alguna vez fue lo suficientemente tonto para no verte, pero que ahora no puede imaginar ver nada más? Laila tomó su rostro entre sus manos. Este hombre que había pasado de ser un jeque arrogante a su compañero en todo lo que importaba, y respondió con un verso de Al-Mutanabi que habían discutido aquella primera noche. La mejor fortuna en la vida es encontrar a alguien que conozca tu corazón sin que tengas que hablar. Así que sí, mi amor, 1000 veces sí. Said, observando desde detrás del mostrador, sonrió y murmuró una oración de agradecimiento. Había visto muchas historias de amor en su cafetería a lo largo de los años, pero esta era especial. Esta era poesía, porque al final, las mejores historias no son sobre príncipes rescatando a doncellas, son sobre dos personas que se ven realmente, que se desafían a ser mejores, que construyen algo hermoso de momentos rotos. Son sobre una mesera que se negó a ser invisible y un jeque que aprendió a ver. Y son sobre el poder de las palabras correctas en el momento exacto para cambiar no solo una conversación, sino 2 vidas enteras. Fin.